Bien. Dios te bendiga, hermano. Saludos grandemente a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Voy a continuar con el video 5. Estoy haciendo un video de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, en respuesta y en contestación a un audio de un pastor donde el pastor alega y dice que la iglesia pasará por la gran tribulación. Entonces, pues, yo en realidad comprendo que es posible que el pastor probablemente tenga muy buenas intenciones, probablemente, ¿verdad? Pero por otra parte, el pastor no está informado correctamente en cuanto a la doctrina del arrebatamiento. Y mucho más cuando se habla de asuntos escatológicos, proféticos y escatológicos. ¿Entiendes? Pues mi deseo es poder amonestar y corregir con amor y respeto. ¿Ok? Ese es mi deseo. Gloria a Dios. Gran tribulación. Mateo capítulo 24, 1 en adelante, tú lees toda la historia en el 29, después de todas las señales y prodigios, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Así que lo siento mucho por aquellos que dicen que no van a conocer al anticristo, pues les traigo una buena noticia, sí lo vamos a conocer. Bien difícil que nosotros, la iglesia, conozcamos al anticristo. Bien difícil. Porque si usted llega a conocer al anticristo, usted misma o usted mismo se da de cuenta que se perdió. Si verdaderamente llegamos a conocer al anticristo, significa que usted mismo se ha perdido. Ya está condenado. Porque en el periodo de tiempo de la tribulación estarán los que nunca conocieron a Cristo, los que negaron el evangelio. La tribulación es un tiempo de castigo, tanto para los gentiles, ¿verdad?, que no han creído en Cristo. Pero en el periodo de tiempo de la tribulación hay un propósito. El periodo de tiempo de la tribulación es un propósito y es un plan profético y escatológico que Dios tiene para Israel. Dios restaurará al remanente, a ese otro remanente que no creyó. Ese otro remanente que no creyó de Israel, el plan de Dios con los temas escatológicos es para Israel, no la iglesia. Y el problema consiste en que muchas veces nosotros, la iglesia, no sabemos distinguir los periodos de dispensación, los tiempos de la ley y los profetas, el programa que Dios tiene para Israel y el programa que Dios tiene para la iglesia y el programa que Dios tiene para los gentiles. Son tres cosas que es importante conocer. El plan que Dios tiene para Israel, el plan que Dios tiene solamente para la iglesia y el plan que Dios tiene para el remanente de los gentiles, que tiene que ver con la plenitud de los gentiles, salvo para salvación. Esas son tres cosas fundamentales que tenemos que comprender y nunca mezclarlo. ¿Ok? Ese es un problema que está pasando con la iglesia. ¿Ok? Mateo 24, Mateo 24, generalmente Jesús habla una confirmación y una continuación de todo lo que habló el profeta Daniel. Todo lo que habla Jesús en Mateo 24. Y yo no me refiero solamente a 24. Puede haber otros capítulos más también. Lo que tiene que ver con Mateo, Marcos y Lucas. También hablan de lo mismo, básicamente. Se habla de un evento profético. Mateo 24 habla mucho de eventos escatológicos que apuntan a lo que sucederá después del rapto en la iglesia. Después de nosotros, la iglesia.
de la plenitud de los gentiles, ¿qué va a pasar con Israel? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el periodo de tiempo de la gran tribulación se va a cumplir las 70 semanas que Dios determinó para Israel de acuerdo a la profecía de Daniel. Daniel 9:24. Ustedes se dan de cuenta, ¿ven? Que aquí Mateo no habla nada que ver con la iglesia. El pastor que con mucho amor y respeto lo menciono, con el deseo de parte de Dios, con el deseo que Dios toque su corazón, que algún día Dios toque su entendimiento y pueda entender también, ¿verdad? Pues el pastor menciona el versículo 29 y 30. Vamos a leer el versículo 29 y 30, ¿ok? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cuando dice de aquellos días, se está hablando de un tiempo futuro, porque aquí Jesús está profetizando para Israel lo que va a pasar en todo el proceso de la tribulación. E inmediatamente después de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Pregunta. Trabajando aquí el versículo 29 y 30. El apóstol Pablo, cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, en la primera carta de Tesalonicenses, cuando Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos con vida nos iremos juntamente con ellos a las nubes, a la presencia del Señor. Ahí sí Pablo se está hablando del arrebatamiento. Ahí sí verdaderamente. Pero pregunta, cuando aquí Jesús habla, después de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Pablo dice eso? Pregunta, ¿Pablo habla eso? No. Pablo no dice eso. Pablo no menciona eso, de que el sol se oscurecerá y la luna dejará su de resplandecer. Eso no lo habla. Aquí Jesús está hablando de lo que va a pasar cuando ya se esté finalizando el periodo del tiempo del Almagedón. Cuando ya casi se esté finalizando la ira de Dios, el tiempo del Almagedón, la copa de ira, cuando ya está casi finalizando, pues aquí vemos una señal de que Cristo vendrá. Aquí se está hablando de una segunda venida de Cristo para el pueblo de Israel. Y esta segunda venida de Cristo es, primero, para poner a sus enemigos debajo de sus pies, porque así lo expresan las profecías. Cristo viene primero para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por eso dice la palabra que es menester que antes que Cristo establezca su reino, Él ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. En otras palabras sencillas, que los enemigos sean destruidos. Porque Israel siempre ha tenido enemigos. Y no me refiero solamente a enemigos de filisteo, amorreo, cananeo. Bueno, está bien, son enemigos como quiera, está bien. Pero enemigos en cuanto a imperios. Siempre Israel ha tenido encima de ellos al imperio de los gentiles. El imperio de los gentiles no es lo mismo que la plenitud de los gentiles. No. La plenitud de los gentiles son los gentiles salvos a través del ministerio de Pablo y en el periodo de tiempos en la iglesia. Ahí sí te habla de la plenitud de los gentiles, donde Pablo menciona la plenitud de los gentiles, salvo, que habla Pablo en Romanos 11, 25 al 27. Esa es la plenitud de los gentiles. Los gentiles escuchando el mensaje de salvación por medio de Pablo el apóstol y de lo que Cristo murió en la cruz para que sean salvos. Ese es el tiempo en la iglesia. Pero cuando se habla del gobierno de los gentiles, es otra cosa. El gobierno de los gentiles tiene que ver con todas aquellas naciones que obviamente no son parte de Israel,
no cumplen con agradarle a Dios, ni tampoco son parte de Israel, sino que el gobierno de los gentiles son aquellas naciones que están en contra de Israel, son enemigos de Israel. Entonces, cuando hablamos de gentiles, son todo lo que no pertenecen a Israel, que son enemigos. Pero dentro de lo que son los gentiles se encuentran naciones. La nación babilónica, que son gentiles, que se le conoce como el imperio de los gentiles, pero también se le conoce como el imperio babilónico, el imperio asirio, los asirios de Asiria, el imperio romano. El imperio romano tendrá una participación en la gran tribulación también, como Babilonia, Asiria, el imperio de los gentiles o los griegos, que es sinónimo a los griegos, Asiria, Babilonia, gentiles, los medo-persia, los persias también, y el último imperio es el imperio del anticristo. Entonces, en cuanto a los imperios, el último imperio que Cristo pondrá debajo de sus pies para derrotarlo es el imperio del anticristo. Entonces, en la idea de Pablo, escucha para allá. Pablo, no, discúlpame. Es que como yo hablo mucho de Pablo, ya estoy poniendo a Pablo rapidito aquí. Discúlpame, es que me confundí con Pablo, no es Pablo. La idea de Juan y la idea de Apocalipsis, la idea de Dios con la escatología y con Israel, es poner debajo de sus pies a los imperios. Luego que Dios ponga debajo de sus pies a los imperios y domine y destruya, Cristo vendrá a reinar. Y Israel entonces será liberada completamente del yugo de esclavitud, completamente, y Israel pues será libre y establecerá su reino. ¿Ok? Bien. Vemos aquí claramente que Mateo 29 y 30, Pablo no lo habla en Tesalonicenses en cuanto al arrebatamiento. Versículo 30, ¿ok? Estos son temas profundos y largos, que hay que hablar demasiado largo, ¿ok, hermano? Discúlpeme. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ahí está la confusión, porque Pablo habla de el arrebatamiento cuando Cristo venga en el aire. Claro, seremos levantados en las nubes, pero seremos también levantados en el aire. Aquí habla Jesús en Mateo sobre las nubes, sobre las nubes. Pero Pablo en realidad habla que seremos levantados hacia arriba en el aire. Cristo nos levantará en el aire, mas no sobre las nubes. ¿Ok? Entonces dice, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, que es muy diferente que seremos levantados la iglesia en el aire. Entonces, seremos levantados, dice, vendrá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gloria. ¿Ok? Bien, esto es bien importante comprenderlo. Que aquí Jesús, la profecía que Jesús le habla, es que Jesús le responde una pregunta a los discípulos. Jesús le responde una pregunta a los discípulos y la pregunta es lo siguiente. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios. Respondió él, le dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, Señor, dinos, háblanos, ¿cuándo será esta cosa y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Aquí está la pregunta. Esta es la pregunta que los discípulos le dicen. ¿Qué señal hay de tu venida y de tu venida y del tiempo? ¿Cuál es el propósito? De que los judíos, proféticamente hablando, de acuerdo a la profecía de Daniel y profecía de Jeremías, y entre otros profetas también, entre otros profetas más también, los judíos estaban esperando a un Salvador, proféticamente hablando, desde el Antiguo Testamento. Por eso es bien importante entender bien la ley y los profetas, y entender bien los periodos de tiempo también. Entonces, los judíos estaban esperando
un Salvador para establecer un reinado. Cuando Cristo vino, Cristo lo que vino es para sufrir y ser muerto, para morir. Él mismo se entregó a los romanos. Él mismo, voluntariamente, él mismo se entregó a los romanos para que los romanos los castigaran. Entonces no abrió su boca. Las poquitas veces que abrió su boca es para decir, sí, yo soy rey de los judíos. ¿Ve? Las poquitas veces que él abrió su boca fue muy pocas veces, porque él se dejó que los romanos lo crucificaran. Entonces los judíos tenían una mentalidad distinta. Los judíos esperaban a un rey. Y esperando a un rey no es para que sea crucificado. Es para que el rey pues gobierne entre el pueblo judío. Esa es la mentalidad de los judíos. Los judíos no podían entender por qué Cristo fue crucificado en vez de Cristo ser pues el rey y despojarse de sus enemigos. Porque un rey no viene para ser castigado. Un rey no vino para recibir golpes y palizas. Un rey vino para estar bien, en un estado saludable, bien, para liderar, para gobernar. Entonces los judíos no entendieron la profecía de Daniel. No entendieron que por causa de que muchos rechazaron a Jesús, le iba a sobrevenir un castigo. Entonces Jesús le dice, ¿ustedes ven eso? Ustedes ven el templo, ese templo de ustedes que me hacen sacrificio, no quedará piedra sobre piedra, será destruido. Ustedes no tendrán templo. ¿Por qué? Porque aquí ocurrió una destrucción proféticamente, que es el templo. Y esta destrucción del templo, Jesús con anticipación, Jesús la estaba anunciando, la estaba profetizando para que ellos tuvieran entendimiento. Y que se iba a cumplir la gran tribulación para ellos. Pero el propósito de la gran tribulación es como un castigo. Y segundo, el propósito de la gran tribulación es para restaurar a Israel en ese tiempo de la gran tribulación. Por eso Dios permitió pues este castigo del templo y también de la gran tribulación. Okay. Esta destrucción del templo ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Se cumplió ya en el año 70 después de Cristo a través de Roma, el imperio romano. Salió un hombre, ¿verdad?, que se le llama el general romano Tito, y el general romano Tito pues invadió el templo de Jerusalén. Y muchos judíos también fueron muertos para ese tiempo. ¿Tú me estás entendiendo? Ya esto se cumplió. De aquí, de esta profecía, que algunas profecías sí se cumplieron, pero otras no se cumplieron. Esta profecía que se cumplió, muchos alegan y dicen que ya no hay más tribulación, porque ya esa tribulación pasó, pero no es así. La misma profecía de Jesús habla que cuando se cumpla la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito, cuando se cumpla eso, esto no terminaría, sino que la profecía de Jesús dice que esto va a continuar. Por eso dice en el versículo 29 y 30, pues dice que esto va a continuar después de aquellos días. Aquí no terminó eso, sino que la profecía de Daniel dice que se va a cumplir, se tiene que cumplir las 70 semanas para Dios restaurar a su pueblo. ¿Ok? Bien, entonces la destrucción del templo que hubo después de en el año 70 es lo mismo que Daniel habla en Daniel 9, pero en el versículo 26. Daniel 9, versículo 26. Ok, permíteme un momentito, hermano. Ok. Como a mí no me gusta grabar mucho tiempo de video, voy a continuar con el próximo video. Pasen al próximo video para yo trabajar con continuación, con Mateo 24, darle continuación y más adelante pues trabajar con las 70 semanas de la profecía de Daniel.
No tan rápido, pero primero voy a trabajar con el Mateo 24. ¿Ok? Vamos a continuar con el video.